Cita informa, noticias que inspiran, conectan y transforman. Richard Gamboa es una figura que ha generado tanta admiración como controversia, especialmente en el contexto actual del conflicto entre Israel y Palestina. Su postura como un rabino pro-Palestina en un momento tan crítico y polarizado lo ha convertido en una voz única dentro del judaísmo, desafiando narrativas tradicionales y generando debates intensos. Esta posición, aunque lo ha hecho blanco de críticas por parte de sectores más conservadores o alineados con el sionismo, también lo ha convertido en un referente para quienes buscan una perspectiva judía que abogue por la paz, la justicia y el diálogo. Gamboa siempre se define a sí mismo como un rabino no sionista. Cuestiona abiertamente la política del Estado de Israel hacia Palestina, especialmente en lo que respecta a la ocupación de territorios y el trato a los palestinos. Su enfoque se basa en una interpretación ética y humanista de la Torá, argumentando que el judaísmo no debe ser utilizado para justificar la opresión o la violencia. Esta postura lo ha llevado a ser asociado con el movimiento sionismo reformista o con corrientes judías que buscan desvincular la religión del nacionalismo extremo. En un momento en que el conflicto en Gaza y Cisjordania ha alcanzado niveles de tensión históricos, el rabino Gamboa ha sido vocal en denunciar lo que él considera violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de israelí, al mismo tiempo que condena la violencia por parte de grupos extremistas palestinos. Su mensaje es claro: la solución no está en la radicalización, sino en el reconocimiento mutuo, la empatía y la búsqueda de una paz justa para ambos pueblos. Esa postura lo ha convertido en una figura controvertida, pero también en un líder espiritual digno de ser escuchado. Gamboa no habla desde la teoría, sino que se involucra activamente en iniciativas de diálogo interreligioso y en la promoción de proyectos que buscan construir puentes entre judíos y palestinos. Otras comunidades afectadas por el conflicto, su valentía al enfrentarse a narrativas dominantes y su compromiso con los valores éticos del judaísmo lo hacen una voz necesaria en un mundo donde el fanatismo y la polarización suelen dominar el discurso. En resumen, el rabino Richard Gamboa es un líder espiritual que en medio de un conflicto complejo y doloroso ofrece una perspectiva que combina fe, justicia, humanismo, entre otros temas más. Su mensaje, aunque polémico, es un llamado a la reflexión, a la acción para quienes creen que la religión debe ser una fuerza de unión y no de división en un momento tan crítico como el actual. Su voz es un recordatorio de que la espiritualidad auténtica no puede ignorar el sufrimiento humano. En un mundo donde la tecnología de la guerra y el desarrollo de la inteligencia artificial está definiendo los conflictos globales, Israel ha sido históricamente un referente en innovación militar y cibernética. Sin embargo, el avance
acelerado de la inteligencia artificial y el auge de las criptomonedas como herramientas de financiamiento y control están transformando el panorama geopolítico a un ritmo difícil de seguir. En este contexto, el rabino Richard Gamboa emerge como una voz crítica que cuestiona no solo el uso ético de estas tecnologías, sino también su impacto en conflictos como el de Israel y Palestina. Gamboa argumenta que así como la tecnología puede ser un instrumento de opresión y control, también el potencial de ser una herramienta para la paz y la justicia, siempre que esté guiada por principios éticos y humanistas. Su pensamiento invita a reflexionar sobre la inteligencia artificial y las criptomonedas en manos de actores globales. Pueden perpetuar desigualdades o, por el contrario, ser utilizadas para fomentar transparencia, equidad y diálogo en regiones en conflicto, en un momento en el que la carrera tecnológica parece superar nuestra capacidad para regularla. La voz del rabino Gamboa es un llamado a no perder de vista los valores en medio del progreso. Precisamente al rabino Richard Gamboa lo tenemos en este espacio y le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Rafael, muchísimas gracias por la invitación, es un gran honor compartir con ustedes. Espero no haberme equivocado en esta pues un poquito extensa presentación, pero creo que era necesario para que la gente lo conozca más allá de lo que ya lo ha visto probablemente en otros medios. Muchísimas gracias, Rafael. Sí, es un gran y me siento muy halagado por esta presentación. Sí hay que hacer algunas acotaciones y explicaciones y aclaraciones en algunos puntos. Pero sí, está claro que el mensaje que debemos tener los líderes religiosos tiene que ser el mensaje de la paz con justicia social, de la fraternidad, la no violencia. Yo abogo mucho por el desarme universal. Esto es una locura para muchas personas que todavía tienen, digamos, esta mentalidad antigua, pero romana. Si paz siempre pavel, porque si quieres la paz, prepárate para la guerra. No, al contrario, la paz se construye con acciones de paz y de acuerdo a las escrituras sagradas. Tenemos el mensaje de la paz, incluye el desarme, la desmovilización militar, tanto institucional como al margen de la ley. Es que no podemos seguirnos matando los seres humanos unos a otros. Somos una sola familia creada por Dios y por lo tanto debemos trabajar en condiciones de fraternidad, de caridad, de transparencia, rectitud ética y moral, de justicia social. Es muy importante. Mientras haya gente aguantando hambre, mientras unos pocos acaparan todas las riquezas del mundo, vamos a seguir teniendo situaciones. Entonces aquí tenemos que trabajar muchísimo al respecto. Y bueno, ya haremos acotaciones sobre otros puntos. Muchas gracias. Gracias a usted. A ver, el primer punto que me gustaría abordar el día de hoy sobre la apología del delito y su impacto en Latinoamérica. Y esto va mucho con lo que usted ya ha mencionado, pero además también es porque ha sido usted crítico en las narrativas que justifican la violencia en nombre de ideologías o religiones en toda Latinoamérica. Hemos visto cómo la apología del delito se ha incluso hasta normalizado a partir de que usted la visibiliza, incluso para encarcelar voces disidentes, como la que pudiera ser la de EPA Colombia, algo muy mundano, pero al final de cuentas está ahí y acaba de suceder hace unos cuantos días. ¿Cree que esta tendencia está silenciando a quienes podrían ser voces clave para frenar el genocidio como el que muchos denuncian en Palestina? ¿Cómo equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad ética?
Bien, vamos a empezar de lo pequeño a lo grande, de lo local al tema central que nos da. Sí, la situación de EPA Colombia nos causa escándalo a nosotros aquí en el país, ya que a ella se le está juzgando precisamente por acciones delictivas de vandalismo que cometió en su movilización en su momento. Entonces, la destrucción de la propiedad pública, el daño en bien ajeno, es un delito que está en nuestro Código Penal y bueno, ya un juez la llamó a que responda penalmente por ese delito. Entonces, sí nos preocupa que hay esas narrativas de la apología del delito y esto ocurre primero que todo cuando no se tiene conciencia plena del cuidado de la vida, la honra y los bienes de los demás. Una cultura egoísta, narcisista, en donde se hace supremacía que solamente importa yo, solamente importa yo, mis causas, así yo tenga que pasar por encima de los demás, así yo tenga que destruir lo de los demás, sin importar que eso tiene responsabilidades sociales, responsabilidades económicas y responsabilidades legales. Entonces aquí tenemos un caso en donde es un llamado de atención, porque no podemos seguir tolerando esos discursos donde se justifica el delito, donde se pasa por encima de los derechos de los demás. Que está muy claro, por eso tenemos que ir a las fuentes. Para no ir a las fuentes religiosas, porque es que si yo voy a hablar de fuentes por ejemplo, de la doctrina religiosa, entonces voy a generar choque con otros credos que no tienen mis mismas escrituras, mis mismas creencias. Entonces yo tengo que buscar un punto en donde todas las personas podamos converger, sin importar el credo religioso o si no se tiene ninguna creencia religiosa, sin importar la nacionalidad, la raza, el estatus social, económico, el género, la condición socioeconómica en que esté, o el tipo de ideología. Y ese punto de convergencia general que tenemos y sobre el cual podemos empezar ya a hacer la decantación necesaria es las normas internacionales de derechos humanos, empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 30 de la Declaración Universal dice claramente que ninguna persona, ningún grupo social y ninguna institución puede invocar ninguna libertad o derecho con el objeto de violar los derechos de los demás. Mi libertad termina donde termina la del otro. Eso está diciendo la Declaración Universal. Hay falta mucha pedagogía, Rafael, en América Latina con respecto a enseñarles a nuestras comunidades, a nuestros jóvenes, a nuestros líderes sociales, seculares, políticos, en el camino. Hace mucha falta hacer pedagogía de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la norma suprema de la comunidad humana. Sin eso, ya estaríamos media humanidad extinta. Hay que ver también, con base en este artículo 30 de la Declaración Universal, entender también lo que nos dice el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que condena claramente la apología de la guerra, la apología del odio, por razones religiosas, raciales, bueno, pues la no discriminación. Esto está ratificado por el artículo 13, numeral 5, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, tenemos aquí que hay una normatividad internacional que nuestras autoridades civiles tienen la obligación de implementarla y ejecutarla en el marco legislativo, jurídico y de normatividad de la convivencia social entre las personas. Aquí en Colombia hemos avanzado mucho en esa parte. Aquí tenemos una ley antidiscriminación, tenemos un código de policía, que aquí lo llamamos el Código de Convivencia Ciudadana, en donde se hace mucho el esfuerzo, pero en donde nos vemos en desventaja a través de la propaganda pro delito, la propaganda pro crimen, que se ha venido difundiendo a través de las redes sociales. Hemos visto como algunos influencers llegan a
a través de sus vídeos, a alentar la apología del delito, a alentar la apología de la violación a los derechos humanos, y que en algunos países eso es un delito tipificado en sus códigos penales, eso se castiga con prisión en algunos países. Entonces, pero sí nos vemos, cuando vemos con preocupación cómo la apología del delito, la apología del crimen, esa cultura pro crimen, y que hay líderes de opinión, entonces, que defienden eso y apasionadamente, y hay gente que cuando no tiene la información sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre esas normas internacionales de derechos humanos, cuando desconoce las disposiciones constitucionales, la Constitución Nacional de su propio país y las leyes de su propio país, porque es una obligación ciudadana conocer las leyes, no solamente para saber qué está permitido y qué no está permitido en un país, sino también para defenderlos, porque a veces, muchas veces a las personas las involucran de manera ilegal en algunas situaciones por desconocimiento de las normativas legales. No se necesita ser abogado para conocer las leyes. Basta con estudiar, basta con leerlas, basta con conocerlas para protegernos a nosotros mismos y proteger a los demás, y para saber qué es lo correcto, qué no es lo correcto, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Entonces, en este analfabetismo jurídico que tenemos en nuestra sociedad, especialmente en América Latina, vemos con preocupación estos influencers haciendo apología del delito, haciendo apología de la violación a los derechos humanos. Y aquí es donde todas y todos tenemos que hacer algo al respecto, y esto es hacer pedagogía de los derechos humanos y pedagogía de la muy interesante la forma en que me responde, y entiendo hacia dónde va el tema de no hacerle tanto caso a los influencers, sobre todo entendiendo lo que están diciendo sobre el uso de estas tecnologías que usan obviamente muchos de estos influencers, que son usadas inclusive en temas de conflictos. Israel ha sido pionero en el desarrollo de tecnología militar y de inteligencia artificial. En su opinión, ¿cómo debería regularse el uso de estas tecnologías para evitar que se conviertan en herramientas de opresión, especialmente en conflictos como precisamente el de Palestina? El presidente de mi país, Gustavo Petro, ha convocado a todas las naciones de la Tierra a que se acuerde un tratado internacional para la regulación de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y estas tecnologías a favor de la guerra se nos están convirtiendo en un caballo de Troya muy peligroso, y más cuando están financiados por corporaciones que se enriquecen a costa de la guerra. Recordemos que solo apoyan la guerra, defienden la guerra quienes viven de ella. Entonces, el presidente de mi país, Gustavo Petro, está convocando a los gobernantes de las naciones a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que se firme un tratado internacional de control y regulación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, y que se enfoquen hacia la paz, porque ese es el propósito del concierto de las naciones, buscar la paz y la reducción de los conflictos en el mundo, y un desarme universal paulatinamente. Ese es el ideal mayor, no solamente de las Naciones Unidas, es el ideal de todas las religiones del mundo, en donde no tengamos que tener ejércitos ni armamento para defendernos de nosotros, sino que podamos vivir en una cultura global de convivencia, de paz, de respeto a la nacionalidad, a la soberanía de los pueblos, a la dignidad, que ningún ser humano empuñe más sus armas contra otro ser humano. Esto no es un ideal, por lo menos desde la tradición abrahámica. Cuando yo hablo de la tradición abrahámica, hablo del judaísmo, el cristianismo y el islam, las tres religiones. Citamos mucho el libro del profeta Isaías, que está en la Biblia, donde el profeta Isaías habla que para los tiempos finales ese es el ideal universal, de que no se levantará más nación contra nación, que nadie más volverá a empuñar armas,
las tecnologías militares se convertirán en tecnologías para el progreso de los pueblos, en la agricultura, la medicina, la educación, el progreso económico de los pueblos, la resolución no violenta de los conflictos, que nunca más nadie volverá a entrenarse para la guerra, dice textualmente el profeta Isaías. Entonces, bueno, por lo menos desde la tradición religiosa abrahámica, que somos la mitad de la humanidad, estamos en esta tradición monoteísta abrahámica, escritural, tenemos ese ideal. Entonces ahí es donde apuntamos a que sí es urgente ya un tratado internacional que sea vinculante para todos los países del mundo, en donde se regule, se controle el desarrollo de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. ¿Por qué razón? Es que ya estamos viendo el uso de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías para la guerra. Es que ni siquiera es para la guerra. Nos podría citar la situación de Ucrania y Rusia en esta situación. Pero es que lo que vimos, lo que hemos estado viendo en Gaza es el uso de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías para el genocidio, para el exterminio de toda una nación. Esto es escandaloso, esto ya debería tener unas sanciones internacionales ejemplares, contundentes, que no le quede ganas a ningún otro gobierno sobre la faz de la tierra de hacer lo mismo que el régimen neonazi del Estado de Israel ha venido haciendo en contra del pueblo palestino. Entonces, porque sí ha habido toda una propaganda de admiración hacia estas nuevas tecnologías, de ciberinteligencia israelí, pero ¿cómo? O sea, cuando uno tiene un mínimo de ética, un mínimo de humanismo, uno ¿cómo se puede callar que estas inteligencias artificiales, estas nuevas tecnologías sean usadas para el genocidio, para el exterminio de seres humanos? Es que ni siquiera es una guerra, es que lo que está pasando, y lo hemos venido insistiendo, lo que está pasando en Medio Oriente, en Gaza, no es una guerra. Para que haya una guerra tienen que haber dos ejércitos peleando durante una batalla. ¿Quién no tiene ejército? Estamos viendo toda una maquinaria de guerra que la tienen las fuerzas de defensa de Israel, en donde ha ejercido genocidio contra la población civil palestina. En estos momentos ya más de 46.000 civiles asesinados a manos del ejército israelí, de la cual más de 25.000 víctimas son niñas y niños. Por eso hablamos de un ejército infanticida, de un gobierno infanticida y que está ejerciendo genocidio en los términos del artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por eso el Alto Tribunal de Justicia tomó la decisión con respecto al Estado de Israel, y eso que se lo voy a interrumpir un segundo, Rodino. Aquí, en esa parte específicamente que usted está mencionando, ¿cómo están siendo financiados estos estados opresores? ¿Dónde quedan las criptomonedas? ¿Por qué tienen tanto poder económico el gobierno de Netanyahu, el gobierno de Israel, y por qué Palestina no tiene acceso a esa capacidad económica para de alguna manera obtener algo con que defenderse? Muy buena pregunta, Rafael. Número uno, hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos de América, porque es que en Estados Unidos, y yo lo puedo hablar con conocimiento de causa, porque yo viví en Nueva York, entonces conozco de primera mano cómo funciona en Estados Unidos. Una cosa es el pueblo estadounidense, otra distinta es el gobierno de los Estados Unidos, otra muy distinta el sistema de gobierno de los Estados Unidos de América. Entonces, vemos con preocupación cómo el sistema de gobierno de los Estados Unidos de América, que va de la mano con el gobierno, con los gobernantes de turno, han tenido siempre una política geoestratégica con respecto al Estado de Israel. Ya lo dijo Joe Biden cuando era senador en los 80. Tenemos la prueba audiovisual de sus declaraciones, cuando él dijo: si no existiera el Estado de Israel, nosotros lo hubiéramos fundado para garantizar
la protección de nuestros intereses en la región. ¿Eso quién quiere decir? Que los Estados Unidos de América en su delirio expansionista, porque ellos lo profesan públicamente a través del Destino Manifiesto, que es una proclamación de imperialismo global por parte de Estados Unidos, siempre han hablado del Destino Manifiesto. Ellos hablan que tienen que tener el poder sobre todo el mundo, solo que lo venden con el discurso de que ellos han sido elegidos por Dios para establecer en todo el planeta la libertad y la democracia. Pero es que el concepto de libertad y democracia que tienen los Estados Unidos de América no es el mismo concepto de libertad y democracia que tienen la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y muchos países. Entonces, está claro que siempre ha habido un interés del sistema de gobierno, ¿cierto?, estadounidense por expandirse hacia el oriente y generar un dominio imperialista, así como lo ha venido ejerciendo en América Latina, especialmente desde la doctrina Monroe, la Escuela de las Américas, que tanto daño nos ha hecho en América Latina, la influencia militar y de inteligencia estadounidense en la vida y la democracia de nuestros países. Entonces vemos primero que hay un interés de Estados Unidos por usar al Estado de Israel como un puerto, un campamento de avanzada para el dominio militar, geopolítico y geoestratégico en el Medio Oriente, además porque también es una región muy rica en muchos recursos naturales, ¿no? Por el petróleo, gas y otros recursos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, recordemos que no se puede entender las políticas del Estado de Israel si no se entiende el sionismo. Es que no van separadas. Lamentablemente, es el sionismo el que le da el nacimiento al Estado de Israel. Esta ideología secular que nació hace 120 años, que no tiene nada que ver con el judaísmo, y en eso he sido específico y claro, y no solamente yo, otros rabinos también. Soy el único rabino en América Latina que ha levantado la voz para denunciar esa herejía antijudía, idolátrica y apóstata llamada sionismo. Pero otros rabinos en Europa, en Estados Unidos y en Palestina han levantado la voz. En Irán también la comunidad judía iraní ha levantado la voz para decir, oiga, eso no nos representa. Voces, por ejemplo, como el rabino Osho Weiss, de nuestro Carta, el rabino Jacob Shapiro, bien, explica claramente la diferencia entre sionismo y judaísmo. Pero lamentablemente, digamos, el sionismo como doctrina secular de que todo judío tiene que irse a vivir, que por cierto, hay que aclarar que inicialmente el sionismo no tenía en la mira el territorio de Canaán, lo que se llama la región geográfica. Canaán no era el primer objetivo poblacional del movimiento sionista. Su primera opción de migración era Argentina. Después pasaron a proponer Uganda, en África. Ya en donde aparece el objetivo de Canaán para que todos los judíos nos regresemos allá. Cuando en los Estados Unidos de América, en 1879, aparece el evangelista John Wilkinson, que publica un libro que se llama El plan de Dios para los judíos. Ese es el tratado básico de toda la doctrina sionista bíblica. Incluso esa doctrina sionista que permea las iglesias cristianas evangélicas estadounidenses, y son ellas las que inciden en el gobierno estadounidense para que se presione en la migración de todos los judíos hacia Canaán, que después de 1948 se establece el Estado de Israel como un cumplimiento de las profecías bíblicas, y Estados Unidos, que es un país pues mayoritariamente cristiano protestante, y pues las iglesias evangélicas sionistas tienen mucha influencia en el gobierno estadounidense, en el parlamento, en la presidencia, en los gobiernos estatales. Entonces vemos que no solamente es el interés político expansionista geoestratégico estadounidense a través del Destino Manifiesto,
tenemos por otro lado esta influencia religiosa, este fanatismo religioso que se llama sionismo bíblico, sobre el cual se sostiene la política exterior estadounidense con respecto al Medio Oriente, en donde la presión sionista va a ejercer un soborno, un mensaje en la conciencia de los gobernantes estadounidenses para que se defienda al Estado de Israel como el reloj de Dios. O sea, es el punto de referencia de los últimos tiempos bíblicos, y que defender al Estado de Israel es la garantía para que Estados Unidos de América sobreviva triunfante cuando vengan todos estos eventos apocalípticos. Entonces, ahí mismo se hace una segunda manipulación. En tercer lugar, ¿por qué nombro lo geoestratégico y lo religioso? Porque esto genera, Rafael, una movilización financiera. Entonces, muchos estadounidenses y muchos cristianos sionistas en el hemisferio occidental donan dinero, hacen donativos para sostener al Estado de Israel. Y en muchas comunidades judías, este discurso del sionismo bíblico, que no es originalmente judío, como lo dije hace unos minutos, eso es idea cristiana evangélica, eso no es judío, pero permeó desgraciadamente a muchas comunidades judías, y es por eso que vemos muchas comunidades judías donando dinero para el sostenimiento del Estado de Israel. Lo que me llama la atención, Rafael, es una cosa. Fíjate que las familias judías más poderosas del planeta, familias judías sionistas, porque aclaro, porque hay muchas familias judías primero que no son sionistas y no le comen el cuento a la línea sionista del Estado de Israel, y por lo tanto se mantienen al margen y que no vamos a apoyar eso. Pero hablemos de las familias sionistas judías poderosas. Fíjate, Rafael, que ninguno de ellos, hablan de los Rothschild, hay tantos nombres, pero fíjate que ninguna de esas familias vive en Israel. Dan dinero para que se sostengan el Estado de Israel, pero ellos mismos no han hecho aliar, es decir, en hebreo, no se han ido a vivir al Estado de Israel. ¿Por qué? Entonces, a mí me parece que hay también una doble moral. En el caso de los judíos que se autoproclaman sionistas, está tocando un tema precisamente que yo le iba a preguntar sobre la doble moral en los conflictos globales. El conflicto entre Rusia y Ucrania, muchos gobiernos han tomado posturas firmes contra la invasión. Sin embargo, en el caso de Palestina, esas mismas voces suelen callar. ¿A qué cree que se debe esta doble moral? ¿Cómo podemos construir un discurso global más coherente y más justo? Digo, ahorita nada más con la entrada de Donald Trump se pronuncia en el tema de Ucrania, pero está calladito con el tema de Palestina. Eso sí, total, bien. Voy a terminar la idea y entro a eso, para que hablemos de la doble moral. Entonces decía que los judíos que se autoproclaman sionistas, a mí me parece que están ejerciendo una doble moral, porque de acuerdo a las creencias religiosas de ellos dicen que es un mandamiento sagrado de todo judío irse a vivir a Israel, y lo sostienen bíblicamente y lo sostienen talmúdicamente, aclarando que el Talmud es la normatividad jurídica de la ley judía, que explica, es una explicación más extensiva de los escritos bíblicos. Bien, entonces, hay una manipulación. Manipulan los escritos talmúdicos y manipulan los escritos bíblicos, los tergiversan su interpretación para justificar ese supuesto mandamiento de que todo judío se tiene que ir a vivir a Israel. Sin embargo, yo veo que muchos sionistas judíos no viven en el Estado de Israel. No viven, están en la diáspora, hacia afuera. Eso es una doble moral, eso es una incoherencia con su propio discurso. Porque si tanto defienden al Estado de Israel, si tanto ellos consideran que es la tierra prometida, es la tierra que Dios nos dio, y que hay que dominarla, que eso no es lo que la ley dice, pero ellos juran que es así. Bueno, si la cosa es así, ¿por qué no se van para allá? ¿Por qué siguen viviendo en nuestros respectivos países? Quiero hacer una aclaración y voy al siguiente punto. En el Talmud
dice claramente que los judíos tenemos prohibido regresar a Tierra Santa a vivir allá antes de que ocurra el tiempo de la redención de Dios, antes de que venga el Mashiach, el Mesías. Para nosotros en el judaísmo el Mesías no ha venido y debe cumplir unas características para que califique para el Mesías. Mientras eso no pase, los judíos no podemos irnos a vivir a Tierra Santa masivamente. Entonces yo veo la ignorancia de muchos judíos y también aquí veo la irresponsabilidad de muchos colegas rabinos que de manera solapada, consciente y deliberada le han callado, le han censurado a sus feligresías estas aclaraciones talmúdicas y que con tal de defender al Estado de Israel, no se significa otra cosa, o no lo conocen. Entonces me llama la atención esa situación. Bueno, vamos al doble discurso. ¿Qué pasa aquí en esta situación? Vemos que aquí los imperios, las mafias noticiosas, porque no deberían ser llamados medios de comunicación, porque son agencias de noticias que responden a los intereses de ciertos gobiernos y de ciertas corporaciones financieras, pero no son medios que ejercen el periodismo, la comunicación social. La comunicación social es una profesión en donde uno se consagra la comunicación con la gente, transmitir la noticia de manera imparcial, de manera veraz. Eso no lo estamos viendo en las mafias noticiosas. Vemos que las mafias noticiosas están sirviendo a los intereses de esos gobiernos imperialistas y opresores. Entonces la narrativa que nos comparten las mafias noticiosas tergiversan por completo la realidad. Bueno, pongamos el caso de Ucrania, de Donbass. Yo prefiero decir Donbass porque es la región en donde está pasando la situación. Nos hablaron a partir del 2022, de febrero de 2022, de una Rusia comunista, porque eso no existe, de una Rusia comunista, imperialista y dictatorial. Y es curioso, porque hay gobiernos dictatoriales en el hemisferio occidental que son financiados y apoyados por los Estados Unidos de América y nadie protesta contra estas dictaduras. Entonces, dictadura es mientras no esté a favor de los intereses estadounidenses. Bien, entonces vemos que lo que pasó en realidad en el Donbass durante muchos años es que desde 2014 el nazismo tomó el poder en Ucrania a través de un golpe de Estado en febrero de 2014 en un evento que se llama el Maidán, y que desde el 2014 el nazismo ucraniano ha venido asesinando a civiles rusos, etnorrusos. Ojo lo que estoy diciendo, etnorrusos. O sea, se identifican étnicamente como rusos, no como ucranianos, viviendo en territorio ucraniano, en la región de Donbass. Entonces, en esa locura nacionalista del Maidán, del cual Vladimir Zelensky es heredero, y vemos su discurso de doble moral. Entonces, vemos cómo el nazismo ucraniano ha venido asesinando a civiles etnorrusos desde 2014, más de 13.000 personas, y todavía sigue asesinando civiles etnorrusos. En dos países, cuando en febrero de 2014, las regiones de Lugansk y Donetsk dijeron: no estamos de acuerdo con el nuevo gobierno, nos declaramos países independientes. Entonces nacieron la República de Lugansk y la República de Donetsk. Entonces, que Ucrania no haya reconocido la independencia de Lugansk y Donetsk no quiere decir que no sean países independientes, porque la Carta de las Naciones Unidas dice que defiende claramente la libre autodeterminación de los pueblos. Un país es país en el momento en que sus ciudadanos lo proclaman, lo declaran. A partir de ese momento ya existe ese país, porque eso pasó en Kosovo. Entonces, ¿cómo es posible que a Kosovo sí se le reconoció su independencia 12 horas después de la proclamación popular de su independencia y no se le había reconocido la independencia a Lugansk y a Donetsk desde que proclamaron su independencia?
Entonces lo que vimos fue que fue Ucrania la que invadió estos dos países y empezó a matar gente. Durante 8 años hicieron eso. Es en finales de enero, en diciembre, enero de 2022, cuando los gobiernos democráticos y legítimamente elegidos por sus propios ciudadanos de Lugansk y Donetsk le piden ayuda a la Federación de Rusia porque los están exterminando. Ellos sacaron la lógica de que si no pedimos ayuda nos van a matar a todos. Rusia, ayúdenos. Y las cartas se presentaron. Incluso Putin claramente dijo, yo no puedo tomar esa decisión solo. Tengo que consultar a la Duma, al Parlamento de Rusia, porque la Constitución no me permite tomar esa decisión. Yo tengo que primero pasar al Congreso. Y la Duma, ¿qué dijo? Sí, se autoriza la ayuda militar para proteger la supervivencia del pueblo lugansko y del pueblo donetsk. Eso fue lo que en realidad pasó. Pero ¿qué nos contaron aquí las mafias noticiosas? Que Rusia invadió Ucrania. Y ese discurso lo han mantenido hasta la fecha de hoy. Entonces miremos la desinformación que hay. Y eso pasó con lo que está ocurriendo en Donbass. El genocidio de Donbass, que nadie quiere hablar. Imagínense toda la manipulación que nos han hecho las mafias noticiosas con respecto al genocidio que el pueblo palestino está sufriendo en Gaza. Es más, hay corporaciones mafiosas noticiosas que se niegan a hablar del genocidio contra el pueblo palestino en Gaza como lo que es un genocidio. Hablan del conflicto entre Israel y Palestina, entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas. Bueno, yo no estoy defendiendo a Hamas, eso sí que claro, aunque aquí algunas voces sionistas me han acusado públicamente de ser pro Hamas. Entonces yo tengo en estos momentos a un pastor mesiánico, lo tengo denunciado ante las autoridades judiciales de mi país, de Colombia, por haber dicho eso. Que eso es injuria y calumnia, sino con agravante del delito cometido contra el defensor de derechos humanos. Entonces, y así no se están criminalizando. Por eso los sionistas dicen, todo el que apoye a los palestinos son terroristas, son pro-terroristas. Entonces, con ese discurso... Suena risa, pero es un tema excesivamente serio. Y acá hay que mencionar algo que es indudable en Radio Richard. Usted abrió de alguna manera en Latinoamérica o visibilizó en Latinoamérica la apología del delito. Y en ese papel específicamente, en muchísimas izquierdas y muchísimas derechas de Latinoamérica, y no nada más de Latinoamérica, de otras partes del mundo, hemos visto cómo utilizan tácticas similares de utilizar la palabra apología para silenciar a los opositores, hasta la criminalización de posturas que son buenas para la población o buenas para algunos sectores, ¿no? ¿Cree que este ciclo de polarización y represión tiene salida? ¿Cree que el papel que debería jugar la religión en la construcción de puentes entre las ideologías? Antes de eso, voy a hacer una aclaración, Rafael, porque hay un malentendido. La palabra izquierda en contexto político está mal entendida. Hay mucha confusión en la gente con respecto a eso, porque la gente llama izquierda que hace... y hay gente en nuestra Latinoamérica que se confiesan de derecha, pero están confundidas. Yo les digo a la gente, porque es que, Rafael, esto es importante aclararlo, porque hay que aclarar el malentendido. Yo le digo a la gente, mira, si tú no perteneces al alto clero, si no perteneces a una de las 10 familias más poderosas e influyentes de tu país, si tú como persona no tienes mínimo 10 millones de dólares en tu cuenta bancaria, bájate esa nube. Tú no eres de derecha, tú eres de izquierda como la mayoría del mundo. ¿De dónde viene el concepto de izquierda y de derecha? Ese concepto se acuñó en la Revolución Francesa. Vamos a repasar un poquito. Vamos a ir a París. 1783. El rey Luis XVI
cita para intentar bajarle la temperatura al descontento de la gente por lo que estaba pasando, cita a la gran Asamblea Nacional Francesa. ¿Qué hace el rey? Luis XVI ubica a la derecha de él a los cardenales, al alto clero francés, a las familias más influyentes, a la alta corte y a unas pocas familias ricas, millonarias de Francia. A la izquierda del rey ubica a los representantes y voceros del resto del pueblo francés. Pero esto fue una manipulación moral religiosa, porque Luis XVI toma esta decisión de ubicar a su derecha a los ricos, al alto clero, a las familias poderosas, a la corte real, y a la izquierda al pueblo, con base en una manipulación, una interpretación hasta diabólica de esta parábola de Jesús de Nazaret, que está sobre el juicio de las naciones, en donde dice que el Hijo del Hombre ubica a los que se van a salvar, los ubica a su derecha y los bendice, y a los que se han de condenar los ubica a su izquierda y los condena y los maldice. Luis XVI utilizó esa parábola sobre el juicio de las naciones para mostrarse él como el redentor de Francia, pero ubicando a su derecha a sus favoritos y a su izquierda a los que él aborrecía. El mensaje era muy claro. Sus favoritos eran el alto clero, los cortesanos y los millonarios. La gente que él aborrecía era el resto del pueblo. Esto también el pueblo francés de su momento, en 1783, lo entendió. Claro, la derecha son los poderosos, los millonarios, y la izquierda es el resto del pueblo. Ahí es donde uno entiende que si uno no hace parte de esa élite político-económica, social de un país, uno no se puede declarar de derecha. Uno es de izquierda como el resto del pueblo. Así tenga como favorito a un político de estas clases influyentes. Entonces, mira, Rafael, el malentendido que ha habido, porque le están vendiendo como derecha lo que no es derecha, es fascismo. Y cuando hablo de fascismo, yo me baso en lo que Humberto Eco, Robert Paxton, Giuliano Fontana y Baltasar Garzón, especialmente, hay un libro que recomiendo mucho de él, que se llama Los disfraces del fascismo, porque es una denuncia sobre cómo el fascismo se disfraza de democracia, de discurso de libertad, pero es el mismo discurso de Mussolini, de Hitler que hemos escuchado por otros tiempos. Bueno, y como en otros imperios antiguamente también eran fascistas, solo que en esa época pues no tenían acuñado ese término. Pero hemos tenido fascismo en toda la historia de la humanidad. Esto lo habla Baltasar Garzón en su libro. Entonces, primero aclaremos eso, ¿listo? Hay que hacer pedagogía, enseñarle a nuestra población latinoamericana, a nuestra gente, que no se puede autoproclamar de derecha si no cumple con uno de esos tres requisitos. Uno, si no es parte del alto clero. Dos, si no hace parte de una de las familias poderosas de su país. O tres, si no tiene una buena millonada en su cuenta bancaria. Bueno, ahora pasemos al rol de las religiones en estos discursos. A mí se me preocupa, Rafael, el uso, y esto lo denunciaba el reverendo Solomon en su autobiografía Un ciudadano global que ama la paz. El reverendo Moon denunció en su autobiografía cómo los poderes políticos usan, manipulan, instrumentalizan las religiones para asegurar, garantizar y promover sus agendas programáticas de imperialismo, de poder y de esclavitud y de sometimiento, valiéndose de algunos aliados de estas religiones para la manipulación, la tergiversación de las escrituras sagradas con el fin de sacralizar, justificar y defender esas dictaduras, esas propuestas fascistas o esas acciones fascistas que estos gobiernos estén haciendo. O sea, los líderes políticos son en gran parte responsables de la manipulación que se le ha hecho a la religión para hacer apología del delito y para hacer apología
de la violación a los derechos humanos. Esto lo denuncia el reverendo Moore en su autobiografía Un ciudadano global que ama la paz. Entonces esto es un llamado de atención para recordar, de acuerdo a las palabras de Moore, el rol que tienen las religiones de promover la paz, la verdad, la justicia, la fraternidad, el respeto a la dignidad humana, la observancia a principios y valores éticos y morales universales. Seguir pasando que la religión siga siendo usada para promover estas agendas políticas de destrucción, de opresión de los pueblos. Y lo estamos viendo en el judaísmo, lamentablemente, cómo la predicación religiosa judía ha sido usada para hacer apología del genocidio, que por cierto, en mi país, en Colombia, es delito porque así está escrito en nuestro Código Penal y eso se castiga con varios años de prisión. Nosotros ya tenemos denunciado ante nuestras autoridades judiciales algunos propagandistas del sionismo porque han hecho apología al genocidio públicamente, ya los tenemos denunciados. Pero veo que en muchos otros países, por ejemplo, la tipificación de este delito no la tienen. En Colombia la tenemos, pero en otros países no. Y es preocupante porque al haber ese vacío jurídico, ese vacío penal, pues los señores de la guerra, los profetas de la guerra, pues van a seguir aprovechando ese vacío jurídico para hacer apología del delito, apología de la violación a los derechos humanos. Y le van a hacer creer a la gente que lo que, por ejemplo, en el caso de lo que el Estado de Israel está haciendo el pueblo palestino, que entonces eso es obra santa, buena, perfecta, que Israel tiene el derecho a defenderse, pero es que Rafael, el Deutsches Reich, el régimen nazi alemán de Hitler utilizaba ese mismo discurso. Yo veo con escándalo como muchas frases que utilizan los sionistas las estaban utilizando los hitlerianos hace 90, 85 años para criminalizarnos a los judíos, para criminalizar a los rusos, para criminalizar a los comunistas, a los masones, a los polacos, incluso a los mismos alemanes socialdemócratas. Los vemos reflejados acá. Por eso he sido muy crítico y hemos estado haciendo las acciones legales que correspondan aquí en Colombia, porque es que uno no puede seguir permitiendo la transmisión, la reproducción criminal de esos discursos de apología del delito, de apología de la violación a los derechos humanos. Las religiones tienen un rol muy importante y es no seguirle el juego a eso. ¿Cómo podemos hacer para desvincular la fe de la violencia sin perder obviamente la esencia espiritual? Bien. ¿De qué se agarran los fanáticos religiosos para justificar su discurso de violencia y sus acciones de violencia? Eso es lo que dicen ellos, porque así está escrito en mi libro sagrado. Hay que entender que los libros sagrados, por ejemplo de la tradición abrahámica, se escribieron hace miles de años y se escribieron en contextos históricos, culturales, políticos y sociales de esa época, en esa región, que no son los mismos contextos políticos, culturales, económicos, religiosos, morales que estamos viviendo hoy día. Los tiempos son otros. Por lo tanto, el gran error de los fanáticos es que quieren aplicar al pie de la letra, textualmente, tal como está escrito en el tiempo moderno, lo que se decía antiguamente. No se pueden cambiar los textos bíblicos, pero sus lecturas, sus interpretaciones y sus aplicaciones sí se pueden cambiar. Y aquí es donde tenemos que hacer pedagogía, porque no se le puede permitir a un fanático que invoque una escritura sagrada o una referencia de alguna escritura sagrada para que haga apología de la violación a los derechos humanos o para que ejecute violación a los derechos humanos. Yo le estoy enseñando a mi gente, a mi comunidad, la comunidad judía liberal e independiente, y le enseño públicamente también, que tenemos que convencernos de que la suprema palabra de Dios para toda la humanidad es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No podemos seguir tolerando que se predique una deidad misántropa, o sea, que odia a la humanidad, una deidad genocida, porque eso es lo que los sionistas están predicando. El Dios que protege al Estado de Israel y lo bendice,
pero que quiere el exterminio, ni siquiera de los palestinos, de todos los pueblos del Medio Oriente, porque están predicando el expansionismo militar y colonialista, sionista, sobre todos los territorios del Medio Oriente, la meta suprema del sionismo, el Gran Israel, y lo justifican bíblicamente, que es lo peor. Yo quiero tantito excluirlo un poquito de la siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque es indudable que usted está haciendo las cosas como deben de ser. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de los líderes religiosos en todas las religiones sobre lo que está pasando, sobre lo que nos está diciendo? O sea, tristemente, los líderes religiosos parece que lo único que buscan es cuánto dinero me voy a echar al bolsillo por un bautismo. No todos. Es importante no generalizar, Rafael, porque si bien hay líderes religiosos que no les interesa lo que les pase fuera de sus templos, y lo que tú dices, buscan solamente su lucro financiero. Pero eso es un hecho, lo hay, ¿sí? Lo vemos también, pero no todos. Mira, es importante visibilizar lo que sí está correcto, lo que se está haciendo. Por ejemplo, es importante visibilizar a los líderes religiosos que están obrando con ética, que están levantando su voz para decir, oiga, esto no es el mensaje original, puro de las religiones. Esto no es lo que la deidad, llámale cada quien como le llama, esto no es lo que el Ser Supremo quiere de nosotros, no, es una cosa, es al respeto a los demás. Hay que quitarle el protagonismo. Es que también los medios de comunicación, las mafias noticiosas. Recuerda que las mafias noticiosas se enriquecen, se lucran a través del escándalo, a través de la polémica. Y detrás de eso lo que hacen es visibilizar, darle el micrófono a estos fanáticos, a estos predicadores de la guerra, a estos profetas de la muerte. Los visibilizan, les dan el micrófono, eso es lo peor. Entonces, los medios de comunicación tienen también una responsabilidad de no reproducir, de no replicar, de no dar la voz a estos fanáticos, porque están empeorando la situación en lugar de ayudar a calmar las cosas, en lugar de mejorar. Hay que visibilizar a los líderes religiosos y espirituales que están ayudando a crear cultura de paz, de no violencia, de respeto a los derechos humanos, de dignificación de las personas, que están ayudando a cuidar el medio ambiente. Mira, Rafael, nos alegró muchísimo que los medios de comunicación nos visibilizaron a los líderes religiosos que participamos en la COP16, la Cumbre Mundial por la Biodiversidad, que se celebró en Cali, que es una ciudad del Pacífico colombiano, una de las ciudades más importantes de Colombia. Qué bonito, nos dieron el micrófono, la gente pudo ver que no todos los religiosos predican el odio, la guerra, la muerte, la violación de los derechos humanos. También hay líderes religiosos que predican la paz, el cuidado con el medio ambiente, el respeto a la vida del otro, el respeto a la integridad de los demás, el respeto a las creencias religiosas de los demás, la lucha contra los crímenes de odio, la lucha contra la violencia, el llamado a la paz, la reconciliación, el llamado al desarrollo social, el llamado a no mantener. Esas son las voces de los religiosos que hay que visibilizar, porque existen, ya lo demostramos en la COP16. Y aquí en Colombia, algunos medios de comunicación están haciendo, pero hay que visibilizarlo. Entonces también hay una responsabilidad ética de no darle el micrófono a los fanáticos. Hay una responsabilidad también de los líderes religiosos también, porque bueno, los que estamos matriculados con la paz, con los derechos humanos, con la no violencia, con el no a las guerras y por la fraternidad de todos los pueblos, bueno, que estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Cuál es el problema, Rafael? Que las mafias noticiosas no nos visibilizan, le dan el micrófono a los fanáticos. Entonces también hay responsabilidad también de los gobiernos, porque hay gobiernos que hablan con los fanáticos. Es lo que está pasando en varios países, por ejemplo en Argentina, en Estados Unidos, en gobiernos sionistas le están dando el micrófono a los que están de acuerdo con el exterminio del pueblo palestino. Es gravísimo, porque en la Argentina lo estamos viendo y los gobernantes no están
eh, yendo a hablar con los religiosos que predican el respeto a los derechos humanos, que predican la no violencia, la fraternidad, la justicia social, la honestidad. Entonces también es responsabilidad. O sea, hay líderes religiosos que lamentablemente están haciendo todo lo contrario a lo que la ética profesional clerical dice que hay que hacer. Hay líderes religiosos fanáticos que se autoproclaman la autoridad superior y que no, yo soy el que represento a todos y solamente a mí me tienen que entrevistar, solamente los gobiernos tienen que hablar conmigo, y son los que más están haciendo apología de la guerra y apología del delito y apología del genocidio. Entonces, aquí nos toca trabajar entre todas y todos, identificar esa limitación a la ciudadanía y a los que nos están viendo aquí a través de esa entrevista. ¿Quiénes son los líderes religiosos que están predicando lo que hay que predicar? ¿Quiénes son los líderes religiosos que están haciendo algo al respecto para promover la paz, la no violencia, la fraternidad, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la cultura de ética, de honestidad, una cultura de respeto a los géneros, de buen comportamiento? ¿Quiénes son? Hay que identificarlos y a esos son los que hay que visibilizar y ya dejar de estar dándole visibilidad en los micrófonos a estos predicadores fanáticos que nos están llevando a empeorar la situación en el mundo en lugar de mejorarla. Y a mí me gustaría, basado en todo lo que nos ha comentado durante pues, prácticamente esta hora que ya llevamos de diálogo, si es posible un sionismo reformado que priorice la paz y la justicia sobre la expansión territorial. Voy a decir algo muy duro, Rafael. La salvación del judaísmo está en que renuncie al sionismo. Yo no soy sionista. Yo me declaro antisionista. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a las enseñanzas éticas, morales y religiosas del judaísmo, el sionismo es incompatible. Para nosotros, el sionismo es una herejía. Es una herejía, o sea, es una idea que va en contra de la enseñanza religiosa judía. Primero, es una herejía. Segundo, es idolatría, porque el sionismo antepone una figura llamada Estado de Israel por encima de Dios. Un amor exagerado hacia esta entidad llamada Estado de Israel y la coloca incluso por encima de los mandamientos que Dios nos da. Eso lo convierte el sionismo en una idolatría. Y si escuchamos cómo habla un sionista, cómo habla un sionista, cuál es la cosmología, la sociología, cuál es la percepción del mundo, de Dios, de lo espiritual. El sionista va a colocar al Estado de Israel como prioridad por sobre todo. Eso es idolatría, porque el judaísmo dice que Dios está por encima de todo. Y bien, ¿sí? Ahí ya hay idolatría. Y segundo, y tercer lugar, el sionismo es apostasía. Es apostasía porque quienes fundaron el Estado de Israel y quienes promovieron el movimiento sionista originalmente no eran judíos religiosos, eran ateos. Esto incluso el rabino Jacob Shapiro, que es un rabino muy influyente en los Estados Unidos, lo ha dicho. Quienes fundaron el Estado de Israel no eran judíos, eran ateos. Gente que incluso el mismo David Ben Gurión dijo, cuando fundaron el Estado de Israel, David Ben Gurión, el gobernante israelí, dijo, la Biblia no es nuestro mandato, pero el mandato de nosotros es la Biblia. Bien, eso es apostasía. Negaron a Dios. Entonces, por eso estamos diciendo, un judío que se diga sionista no es judío, porque un judío va a colocar su amor a Dios y su respeto a la Torá y a los demás, el tratamiento con amor, con justicia, con los demás, por encima de todo, porque eso es lo que Dios nos manda, a tratar a todos con cariño. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, dice el rabino Hillel en el Talmud. En eso se resume toda la Torá. Y eso no lo vemos en un sionista. El sionista antepuso el Estado de Israel por encima de Dios. Por lo tanto, su culto es al Estado de Israel, no a Dios. Por eso, los judíos antisionistas denunciamos a los sionistas como idólatras, como herejes y como apóstatas.
incluso varios han sido muy duros. Si es sionista, no es judío, porque no cumple con los preceptos morales religiosos del judaísmo. Claro, podemos ver judíos, sí, que se dicen sionistas y son bien religiosos, pero uno los escucha en su discurso y en sus acciones. Ellos están dispuestos incluso a matar con tal de defender a este becerro de oro llamado Estado de Israel, lo que demuestra su idolatría. Entonces, lo correcto para el judaísmo va a sobrevivir en la medida en que se aparte del sionismo, definitivamente. Miren, no hay nada más antisemita, más antijudío que el sionismo. Quiero terminar con dos temas totalmente lindos para que se explaye como guste. Y el primero es un mensaje para la presidenta de México, que muchos sabemos es judía, o por lo menos se ha declarado como judía. Número uno. Y número dos, las conclusiones de todo este tema. Para usted, ¿qué es lo rescatable y qué es lo no rescatable? ¿Y cómo podríamos hacer que se pudiera rescatar algo bueno de todo esto? Bien, bueno, hablemos para la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella tiene un origen ashkenazi, de los judíos de la etnia ashkenazi. Entonces, es importante invitar a la presidenta. Bueno, ella es mandataria de México y bueno, ya dice, bueno, yo no soy mexicano, soy colombiano, yo le pago yo le pago los impuestos a Gustavo Petro, pero bueno, soy muy cercano al pueblo mexicano, además porque hago parte de un claustro doctoral que tiene su sede en Ciudad de México, y bueno, es un pueblo muy, muy querido y conozco Ciudad de México, que además una visita que hice hace 7 años a tan hermoso país. Bueno, yo invitaría a la presidenta Sheinbaum a que se haga un examen de conciencia, que no puede, ella como gobernante y siendo leal a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ella no puede permitir este tipo de injerencias ni directas ni indirectas en su país para promover, para defender a los violadores de derechos humanos, a los que hacen apología del delito. Quiero recordarle a la presidenta Sheinbaum lo que dijo Elie Wiesel, un sobreviviente del Holocausto, que fue Nobel de Paz. Elie Wiesel dijo: siempre hay que elegir un bando. La neutralidad siempre beneficia al opresor, nunca a la víctima. Entonces, en ese sentido, México siempre ha tenido lo que yo sé, lo poco que yo sé de historia mexicana, México siempre ha tenido una postura de respeto, de defensa a los derechos humanos. Hay mucho que hacer, obviamente hay mucho que hacer en materia de defensa de los derechos humanos, no solamente a nivel internacional, sino a nivel interno. Me alegra que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México entendió que declarándose Estado laico, porque eso está en los artículos 24 y 120 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Rafael, por favor, me corriges si me equivoco. No sé mucho de ley mexicana, pero de lo poquito que sé, pues puedo hablar. Entonces, a mí me da risa, Rafael, porque aquí en Colombia la gente cree que yo soy mexicano. Que no, pues que por la forma en que hablas, que no, que tú aceptas como mexicano. Y es curioso, porque en México yo llego a migración y allá sí me pillan bien. Oye, ¿a poco eres judío? No lo saben. Por tu acento, por cómo hablas, ¿no? No sé cómo habla el judío mexicano, pues yo no sé. Allá me pillan bien. Bueno, aquí dice que entonces, hablemos nuevamente. Ok. México, Estado laico, artículos 24 y 120 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Pero que sea un Estado laico, y eso lo entendió López Obrador, entonces su gobierno, me alegra que hayan entendido que no significa que el Estado no pueda hablar con las demás religiones, que no puedan buscar entre gobierno federal y religiones la búsqueda del interés común. Me alegra ver cómo se han constituido en los últimos años comités estatales de libertad religiosa. Y eso es bonito porque vemos el gobierno estatal
y los comités estatales de libertad religiosa están trabajando juntos por causas comunes. La búsqueda del bien común, eso lo tenemos también aquí en Colombia. Aquí en Colombia nuestra ley dice, el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. Por eso tenemos una política pública nacional de libertad religiosa, donde el gobierno nacional habla con todas las religiones, pero no se matricula con ninguna. Eso es bonito, eso es garantía. Entonces, de la misma manera, es que una cosa es ser un Estado laico, pero no puede ser un Estado indiferente a lo que está pasando. Y el poder público mexicano tiene la obligación de monitorear esos discursos del odio, estas apologías del delito, estas apologías de la violación a los derechos humanos que se han estado dando en nombre de la religión. Entonces sí hay que trabajar en México por una legislación, por una ley antidiscriminación y por una ley contra los crímenes de odio mucho más profunda. Aquí en Colombia lo estoy trabajando también. Aquí necesitamos con urgencia una ley para combatir las nuevas formas y los nuevos discursos de odio y de discriminación y tolerancia que hay. Entonces México también necesitamos, presidenta Sheinbaum, que le meta mano a esta situación. En el caso de la situación del genocidio contra el pueblo palestino, México debería tener una posición a favor de los derechos humanos en esta situación. No se puede seguir permitiendo que la presidenta de los Estados Unidos de México siga siendo amordazada por los poderes económicos, sociopolíticos, económicos de México, sobre todo el sionismo mexicano, y que para proteger los intereses del pueblo mexicano. Es que el sionismo nunca va a luchar por proteger los intereses de ningún país que no sea el Estado de Israel. Y hay que denunciar cómo el discurso sionista hoy día está quitándose la máscara y está mostrando en sus discursos, en su manera de hablar, los mismos discursos hitlerianos de hace 90, 85 años. Esto ya el poder público mexicano ya debería haber tomado acciones judiciales para frenar esta situación. Y el gobierno mexicano ya debería tomar, si en verdad está comprometido con los derechos humanos, la presidenta Sheinbaum debería haber hecho lo mismo, y está en hora de hacerlo, lo mismo que hizo el presidente de nuestro país, Gustavo Petro, que es generar una posición radical, firme en contra del genocidio contra el pueblo palestino. Aquí en Colombia decimos, Colombia no apoya genocidios. La presidenta Sheinbaum está en hora de hacer eso y estar en contra del sionismo. Denunciar el sionismo como un crimen de odio, porque es que recordemos, Rafael, que el sionismo ya fue denunciado como una ideología racista, fascista y pro-apartheid. En 1973 y 1975, dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas denuncian el sionismo como un crimen de odio. Que esas dos resoluciones fueron derogadas en 2000, pero están vigentes por otra resolución de las Naciones Unidas, que es la resolución contra los crímenes de odio, la R-76-149 de diciembre de 2021. Creo que México votó a favor de esa declaración. Toca mirar cómo fue la votación en ese momento. Porque si México votó a favor de esa declaración de la resolución R-76-149 de diciembre de 2021, eso quiere decir que México se autoproclama vinculante a esa resolución, por lo tanto tiene la obligación legal, jurídica, de implementar y ejecutar lo que se aprobó en esa declaración contra la glorificación del nazismo, el neonazismo, el fascismo y otras formas de intolerancia y de discriminación. Tienen que implementarla en su marco legislativo, en su marco judicial, generar políticas públicas, federales y estatales para la lucha contra los crímenes de odio. Bueno, aquí en Colombia estamos haciendo lo mismo, tenemos una ventaja, que tenemos pues la ley antidiscriminación, y que la apología del genocidio está, pero a México le falta eso, ir más, y que definitivamente hay que explicarle a la presidenta Claudia Sheinbaum de que combatir el sionismo como que es un crimen de odio, es una apología del genocidio. Y posicionar a México como un país que respeta los derechos humanos y que al mismo tiempo respeta las creencias religiosas de los demás, porque eso es constitucional. Eso a Claudia en ningún momento la va a sacar de la comunidad judía, en ningún momento la va a expulsar del pueblo judío,
sino al contrario, la va a posicionar como una lideresa judía de la etnia Ashkenazi, ciudadana mexicana ejemplar, que tiene una posición firme a favor de los derechos humanos y que no va a permitir que en su país estos discursos neonazis aflorezcan en el país. Y eso será un gran ejemplo para América Latina. Colombia pues ya ha hecho su parte, pero necesitamos que México también empuje. Claro. Ok, y bueno, la última conclusión es... Bueno, la conclusión es que tenemos todas y todos una responsabilidad. Hablemos como ciudadanía de aquí. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos consumiendo en las redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos consumiendo a través de los medios de comunicación, porque lamentablemente no nos están contando las cosas como son. Yo tengo un dicho ahí con respecto a esta situación: el lobo siempre será el malo del cuento si solo escuchamos a Caperucita. Y vamos a tener una sola fuente de información. ¿Qué es lo que pasa con las mafias noticiosas? Hay gente que solamente ve eso, pues solamente van a tener ese punto de vista de la realidad. Pero hay que mirar otras fuentes, otros medios de comunicación que nos están contando qué es lo que está pasando al otro lado. Nos están callando muchas cosas, no nos están contando las cosas como son. Por eso es importante consumir con responsabilidad los contenidos de las redes sociales y de los medios de comunicación. No todos están contando la verdad, no todos están contando la transparencia, la imparcialidad con que se debe. Pero tenemos la responsabilidad de tener la visión de conjunto y saber qué está pasando a un lado y al otro. En el caso de la situación del genocidio contra el pueblo palestino, bien, es que ahí no debería haber discusión al respecto. Si hay un genocidio, la comunidad internacional se debe parar en serio y decir: ya, no se puede repetir con Palestina lo que nos pasó a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, con lo que le pasó a los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también hay una responsabilidad política. No se puede seguir protegiendo genocidios en nombre de creencias religiosas, en nombre de intereses políticos, en nombre de intereses económicos. Tenemos que estar convencidas y convencidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si la reconocemos como la norma suprema de la humanidad, pues defendámosla, promovámosla, hagamos pedagogía sobre eso. Enseñemos a la gente las demás normas internacionales de derechos humanos, que las conozcan y que ejerzan presión sobre sus gobernantes para que se tomen las leyes que haya que tomar para proteger la vida y la dignidad, la honra y los bienes de toda la comunidad. De manera que ningún ser humano vuelva a poner sus manos contra otro ser humano en ningún país del mundo. Decíamos ahorita el lunes que tuvimos la conmemoración del Holocausto aquí en Bogotá. Hicimos una ceremonia interreligiosa e intersectorial. Decíamos, nunca más es contra nadie más. Por eso, en la ceremonia interreligiosa, sí recordamos a las víctimas del Holocausto, pero también recordamos a las víctimas del genocidio en Gaza. Porque es que no podemos recordar un genocidio olvidando que están sucediendo otros genocidios en el mundo. Nunca más es contra nadie más. Tenemos que tener una posición muy clara a favor de los derechos humanos y, sobre todo, sacar de los micrófonos, del escenario público, de la vida pública, a estos, obviamente, cuando yo digo esto, sin violencia, ¿no? sin derramar sangre, sin lastimarlos físicamente. Pero sí ya hay que quitarle el micrófono a estos profetas de la guerra, a estos predicadores a favor de odio, estos mercaderes del caos, que lo que hacen es, ellos trabajan para sus propios intereses, a ellos no les interesa el interés de la humanidad. Entonces tenemos una responsabilidad frente a eso. Y bueno, ya, ¿qué estamos exigiendo en el caso concreto? Primero, cese el fuego inmediato y definitivo, porque en estos momentos no hay cese al fuego en Palestina. Ok, hasta el momento en Gaza no han vuelto a bombardear, pero el nazismo israelí sigue bombardeando Cisjordania. Anoche hubo un ataque en una población cerca a Nablus. O sea, ya no están atacando en un lado, pero están atacando en el otro. Israel no dio ese cese al fuego, nunca lo ha respetado. Pero las mafias noticiosas le están contando al mundo que no, sí, se mantiene. El cese al fuego es mentira. Al otro lado siguen atacando.
a la población civil palestina. No lo están haciendo ahorita en Gaza, estos días, pero lo están haciendo en Cisjordania. Entonces sí estamos ante un escenario de genocidio y nos tenemos que levantar como comunidad humana a parar eso. ¿Qué podemos hacer? Tú y yo como latinoamericanos, desde aquí, desde este lado. Bueno, además de todas las causas no violentas, toda la movilización social no violenta que se está haciendo para denunciar el genocidio contra el pueblo palestino, también debemos hacer pedagogía de derechos humanos e indicarle a la gente cuáles son los líderes políticos, sociales, religiosos que están ayudando a promover la paz, la no violencia, respeto a los derechos humanos, y que los escuchen, que los visibilicen, que los apoyen, que los protejan. Y a los predicadores de la guerra, a los profetas de la muerte, no dan más visibilidad, que ellos viven de la admiración, del consumo, de cuántas personas los escuchan, quiénes los visibilizan, qué medios de comunicación los visibilizan. Entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo, sin matar, sin hacerles daño, pero si ya están de acuerdo en la ley de nuestros países, están cometiendo delitos, como por ejemplo aquí en Colombia, que la apología del genocidio sí es un delito, entonces pues hay que entregarlos a las autoridades judiciales en nuestros países para que sean juzgados por sus crímenes de odio. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer sin violencia, pero con contundencia, para quitarle apoyo a este genocidio. Muchísimas gracias, Rabino. Quiero hacer una acotación. En México sí existe una ley de apología del delito. Sí hay una ley, sí hay un proceso a seguir. He hablado con 2-3 abogados sobre el tema y me dicen que es complicado demostrarlo por la misma situación jurídica que se vive en México, ¿no? Y sobre todo con estos cambios que se están viviendo en el Poder Judicial en México, y una de las tantas ideas que se tiene con este cambio judicial es precisamente facilitar estos temas, que sea más rápido y más expedita la legislación, ¿no? El poder presentar pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí hay apología del delito dentro de México. Lo único que un buen abogado o una persona que quiera denunciar, pues debe de informarse sobre todas las vertientes que tiene, igual que sucede en Colombia, igual que sucede en cualquier otro país donde sí exista la apología del delito como precisamente delito, y que se castigue por los estados correspondientes. Le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco muchísimo el haber aceptado esta entrevista. Para mí es muy grato el poder dialogar con usted. Ya había tenido yo la oportunidad de haberlo escuchado a través de un cónclave de varios expertos que hablaban de este tema, en donde estaba entre ellos la queridísima Gloria Gaitán, entre otros más. Y pues la verdad me da muchísimo gusto poder tener la facilidad de hablar tú a tú con usted. Muy enriquecedora la charla. Espero que la gente que tenga realmente el interés por conocer este tema lo vea completamente. Para aquellos que no, lo vamos a fraccionar en algunos pedacitos, pero la idea fundamental es que conozcan todas las vertientes, y creo que acá se habló sobre muchas estrías de este tema, y creería yo que con eso la gente se puede formular una versión diferente a la Caperucita Roja, como usted lo mencionó, para que conozca precisamente el otro lado del cuento y que no le metan, como dicen en Colombia, los dedos. Muchísimas gracias. Sí te vende presenta, sí te informa, noticias que inspiran, conectan y transforman.